Cuando mi tía me llamó aquella tarde de invierno, su voz tenía algo distinto. No era una simple invitación, sonaba como una necesidad. Me pidió que fuera a pasar unas semanas con ella, para ayudar en la casa, dijo. Yo acepté sin pensarlo demasiado. Tal vez porque necesitaba escapar de mi propia rutina, o tal vez porque supe, sin entender por qué, que ese viaje cambiaría algo dentro de mí. Mi tía vivía al borde de un bosque de pinos, en una casa de madera con olor a menta y clavo. A mi llegada, todo estaba cubierto de escarcha. En la estación, me esperaba su hijo, mi primo Antón. No lo veía desde hacía años. Lo recordaba como un niño callado, fascinado por los dinosaurios. Ahora era un hombre alto, de mirada gris y labios tensos, como si siempre ocultara un pensamiento que no debía decir. Llevaba un termo de café en la mano. ¿Todavía lo tomas sin azúcar?, preguntó con una leve sonrisa. Asentí. No supe por qué, pero su tono me hizo sentir un leve temblor en el pecho. El viaje hasta la casa fue corto, aunque el silencio entre nosotros lo hizo parecer más largo. El bosque se abría a los lados del camino como un túnel de sombras y luz. Cuando llegamos, mi tía me abrazó fuerte. Me mostró mi habitación en el segundo piso, con una ventana que daba al jardín cubierto de nieve. Todo estaba ordenado, como si me hubieran estado esperando. Los primeros días pasaron tranquilos. Ayudaba a mi tía en la cocina, hacíamos pasteles de arándanos y pan con cebolla para los vecinos. Antón iba y venía, trabajo, caminatas, silencios. Pero por las noches, nos encontrábamos en la cocina. Tomábamos té, hablábamos de libros, del frío, de nada y de todo. Cada noche, las palabras se hacían más largas, y los silencios más elocuentes. Una noche, tocó la puerta de mi habitación. «¿Olvidaste esto abajo?», dijo, sosteniendo un suéter. Cuando me lo entregó, sus dedos rozaron mi cintura. Fue un segundo, apenas un gesto, pero la electricidad que sentí me dejó sin aire. Esa noche no pude dormir. Algo había cambiado, aunque ninguno de los dos lo había dicho en voz alta. Al día siguiente llegó alguien más. Su nombre era Dimitri, un viejo amigo de la familia. Acababa de divorciarse y alquilaba una cabaña cerca del lago. Tenía voz de barítono, manos firmes y una sonrisa de esas que parecen saber más de lo que dicen. Nos conocimos en el porche, y su presencia rompió el equilibrio invisible que había entre Antón y yo. Desde entonces, mis días se dividieron en dos. Por las mañanas, cocinaba con mi tía, por las tardes, caminaba con Dimitri por los senderos helados, y por las noches, compartía té y miradas con Antón. Era como si el invierno me hubiera atrapado entre dos fuegos distintos. Dimitri me hablaba con calma. Hay personas que aparecen en nuestra vida para encender lo que creíamos apagado, dijo una vez mientras me ofrecía un trozo de pan con miel. ¿Y tú qué crees que vine a encender yo?, pregunté sonriendo. Quizás lo sabrás cuando el invierno termine. Sus palabras se quedaban conmigo incluso cuando él no estaba. Antón, en cambio, callaba. Pero su silencio era más fuerte que cualquier frase. A veces lo sorprendía mirándome de lejos, como si quisiera memorizarme. Empecé a usar vestidos suaves, trenzas sueltas, ropa que dejara escapar un poco de mi piel. No por vanidad, sino por una necesidad nueva, sentirme viva. Una tarde, mientras la nieve caía sin ruido, mi tía salió a visitar a unos vecinos. Antón y yo nos quedamos solos. Encendió un viejo tocadiscos. Sonaba una canción lenta, nostálgica. Me quedé mirando por la ventana. Él se acercó por detrás, sin decir nada. Pude sentir su respiración en mi cuello, el calor de su pecho contra mi espalda. Su mano se posó en mi hombro, temblorosa. «Eres hermosa», susurró. No lo miré. Solo cerré los ojos. No pasó nada más. Pero en esa pausa se escondía todo lo que aún no había ocurrido. Dimitri, por su parte, comenzó a buscarme más a menudo. Me llevaba al mercado, al lago congelado, a su cabaña donde el olor a madera y tabaco llenaba el aire. Me habló de su pasado, de sus derrotas, de los inviernos que había pasado solo. Y, sin darse cuenta, me hizo parte de su refugio. A veces me tocaba la mano sin intención. O me colocaba el abrigo sobre los hombros con un gesto casi reverente. «No deberías pasar tanto frío», decía. Y yo respondía.
Hay cosas que solo el frío puede enseñarnos. Pronto, entendí que no podía seguir así. Cada mirada, cada gesto, se convertía en una promesa que ninguno de los tres sabíamos si queríamos cumplir. Una noche, Antón apareció en mi puerta. No tocó. Solo entró y se sentó al borde de mi cama. No puedo dormir, murmuró. Y yo tampoco. Se quedó en silencio, mirando mis manos. Luego, su palma tocó apenas mi muñeca. No sé qué me está pasando contigo, dijo. Yo tampoco lo sabía. Desde esa noche, algo invisible nos unió. No era amor todavía, pero tampoco era amistad. Era ese punto donde el alma se atreve a cruzar la línea del miedo. Y entonces, el destino decidió poner otra prueba. Dimitri me invitó a su casa una tarde. Preparó té y encendió la chimenea. Quiero mostrarte algo, dijo. Sacó un libro viejo de Chekhov y me pidió que leyera en voz alta. Lo hice. Sentí su mirada en mis labios mientras las palabras llenaban la habitación. Cuando terminé, guardó silencio largo rato. ¿Sabes por qué te pedí que leyeras? No. Porque tu voz me devuelve algo que creía perdido. Ese día, comprendí que su tristeza era profunda, pero su ternura, aún más. Al volver a casa, Antón me esperaba en el porche. Su mirada no necesitaba preguntas. ¿Has estado con él? Preguntó con calma. No respondí. Entonces sí, dijo, y se fue. El aire esa noche era tan frío que dolía respirar. Me quedé mirando el bosque, con el corazón dividido. No podía elegir. No todavía. Porque en el fondo, sabía que lo que me unía a ellos no era amor ni deseo, sino el reflejo de algo más antiguo, la necesidad de sentir que alguien, en algún momento, me veía de verdad. Y así terminó mi primera semana en esa casa. Entre el hielo del bosque y el fuego de dos miradas. Sin promesas, sin finales. Solo el principio de algo que, tarde o temprano, tendría que explotar. Los días siguientes fueron extraños. En la casa de mi tía el tiempo parecía congelado. El reloj de pared marcaba las horas, pero nadie las sentía. Antón se había vuelto silencioso, distante, y Dimitri ya no aparecía tan seguido. Solo el bosque seguía igual, blanco, inmenso, testigo de todo. Una mañana desperté antes del amanecer. En la ventana, el hielo dibujaba formas parecidas a alas. Me vestí despacio, con un suéter grueso, y bajé a la cocina. Antón estaba allí, preparando café. No me miró. ¿Dormiste bien?, preguntó sin emoción. Lo intenté. Hubo un silencio largo. Entonces, dejó la taza y dijo con voz baja. No quiero perderte, aunque sé que ya te estoy perdiendo. Sus palabras me atravesaron. No supe qué responder. A veces, la verdad no cabe en las frases. Ese día decidí caminar hasta el lago. El viento era fuerte, y cada paso sobre la nieve sonaba como un suspiro que el invierno exhalaba. Cuando llegué, vi a Dimitri, de pie junto al agua congelada. Llevaba en las manos un libro. El mismo que habíamos leído juntos. Te estaba esperando, dijo sin sorpresa. No sabía que vendría. Yo sí lo sabía. Nos quedamos frente al lago un rato. Él hablaba de cosas simples, del frío, del silencio, de la vida que había tenido antes. Pero debajo de cada palabra se escondía lo mismo, la pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar. Dimitri, susurré, ¿por qué tú y no él? ¿O por qué él y no tú? Él sonrió, cansado. Porque a veces el corazón no elige. Solo late. Esa frase quedó flotando en el aire, como una verdad que no necesitaba explicación. Cuando regresé a casa, Antón no estaba. En la mesa había una nota: he salido. No me esperes. La letra era firme, pero el trazo temblaba. La noche cayó temprano. Afuera el bosque parecía contener la respiración. Me senté junto a la chimenea, envuelta en una manta. Todo dentro de mí se movía lento, como si las emociones se hubieran mezclado y ya no pudiera distinguir unas de otras: deseo, culpa, ternura, miedo. De repente, escuché el sonido de la puerta. Era Dimitri. Traía consigo una bolsa de papel. Pasteles de miel, dijo.
Tu tía me los encargó. Y gracias. Dejó la bolsa sobre la mesa y me miró. No pareces bien. Estoy cansada. No. Estás dividida. Me acerqué a la ventana. Afuera la nieve seguía cayendo, suave, interminable. No quiero hacer daño, murmuré. Ya lo hiciste, respondió con calma. Pero también hiciste sentir. No todos tenemos ese poder. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier reproche. Me giré. Él me observaba con una mezcla de ternura y rendición. Antón me ama, lo sé, dije. Pero tú me haces sentir comprendida. Y eso te asusta. Asentí. Entonces Dimitri dio un paso hacia mí. No me tocó, solo me miró a los ojos y dijo: Cuando no sepas a quién elegir, elige el camino que te devuelva la paz. Esa noche no dormí. Soñé con el lago, con las luces del pueblo a lo lejos, con un tren que partía y nadie sabía hacia dónde. Al amanecer, Antón regresó. Estaba pálido, con ojeras profundas. Se sentó frente a mí sin decir palabra. El silencio entre nosotros era tan denso que dolía respirar. Y no quiero pelear, dijo al fin. Pero necesito saber la verdad. ¿Lo amas? No respondí. Me limité a mirarlo. Eso basta, dijo, poniéndose de pie. Fue hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Yo quería ser el primero que te amara. Y me convertí en el primero que te perdió. Cuando se fue, sentí algo romperse dentro de mí. No era tristeza. Era la certeza de que, sin importar lo que hiciera, alguien iba a salir herido. Durante los días siguientes, la casa se volvió un lugar extraño. Mi tía notaba mi inquietud, aunque no decía nada. Preparaba sopas, encendía velas, hablaba del clima. Pero sus ojos lo sabían todo. Las mujeres mayores siempre saben, aunque nadie les confiese nada. Una tarde, mientras ella visitaba a una vecina, quedé sola. La nieve caía con lentitud infinita. Decidí darme una ducha caliente, como si el agua pudiera borrar la confusión. El vapor llenó la habitación, y por un momento todo fue silencio. Entonces escuché un golpe leve en la puerta. Soy yo, dijo una voz. Era Antón. No tuve fuerzas para responder. Él entró, sin mirar alrededor. Su expresión era serena, pero en sus ojos había tormenta. No vine a discutir, murmuró. Solo quería verte una última vez. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a mí. Sus dedos rozaron mi mejilla. Eres mi caos más hermoso, susurró. Y luego se fue, dejando la puerta entreabierta y el aire cargado de despedida. Esa noche, mientras intentaba dormir, el teléfono sonó. Era Dimitri. Necesito verte, dijo. Nos encontramos en el jardín, bajo la luz tenue del amanecer. Llevaba un abrigo oscuro y en la mano un pequeño paquete. Esto es para ti, me dijo, entregándomelo. Dentro había un colgante con forma de llave y una nota. Cuando estés lista para abrir una nueva puerta, sabrás cuál. No supe qué decir. Dimitri me miró con tristeza y añadió. Yo no quiero ganarte, ni perderte. Solo quiero que encuentres lo que buscas. Aunque no sea conmigo. Y se marchó caminando hacia el bosque. El invierno continuó, y con él, el silencio. Antón no volvió. Dimitri tampoco. Solo quedaban mis pensamientos, el olor del café por las mañanas y el sonido del viento entre los pinos. Unos días después, mi padre llegó de improviso. Quería visitar a su hermana. El ambiente se tensó. Mi tía sonreía, pero sus manos temblaban al servir el té. Antón apareció esa tarde, como si el destino se negara a cerrar la historia. Nos reunimos todos en la mesa. Mi padre hablaba, reía, contaba anécdotas. Yo apenas lo escuchaba. Entre cada palabra, sentía las miradas cruzarse, las verdades escondidas. Esa noche salí al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire olía a madera quemada. En mis manos tenía el colgante que me había dado Dimitri. Lo observé bajo la luz de la luna, y comprendí. A veces, amar no significa elegir a alguien, sino elegirse a uno mismo. Al amanecer dejé una carta sobre mi cama. No busquen mi ausencia,
Búsquenme en lo que aprendieron de mí. Me voy para encontrar quién soy, no para huir de lo que fui. Y me marché. Sin equipaje, sin promesas. Solo con el sonido del bosque acompañándome. Nunca supe si volví a verlos. Pero cada vez que el invierno regresa y la escarcha dibuja alas en mi ventana, recuerdo sus nombres. Antón, el fuego. Dimitri, el hielo. Y yo, la que aprendió que ambos pueden arder igual.